Gracias a Dios, vamos a empezar, damos gracias a Dios porque nos permite un día más estar aquí reunidos, aquí con Brian y mi esposa. Queremos seguir el estudio que teníamos de Mateo capítulo 24 y 25, donde vamos a estar haciéndolo en 4 partes. Hoy es la 4ª parte. Esperamos terminar hoy para poder continuar con otros estudios, pero en esta noche le damos gracias a Dios porque nos permite y queremos alabarlo y bendecir su nombre. Vamos a estar orando. Padre, venimos delante de tu presencia, te damos gracias, bendito Señor, por tu bendita palabra, Señor, porque tú eres bueno y nos has, Señor, dado un día más de vida, nos has dado salud. Estamos aquí reunidos, Señor, porque queremos, Señor, aprender, Señor, que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor. Te ruego, Señor, por todos los enfermos de coronavirus en los hospitales en todo el mundo. Sigue, Señor, ayudándolos, Dios, a que libren que pasen esa situación, Señor. También te ruego por los médicos, los que atienden, Señor, los de la limpieza, las enfermeras, las ayudantes de enfermeras. Te ruego, Señor, que tengas misericordia de ellos y no permita, Señor, que ellos también sigan muriendo, Señor. Los doctores y las enfermeras y los CNA, Señor, los de la limpieza, te los pongo en tus manos. Padre, tú sabes que muchos tienen familias, tienen sus esposas, tienen sus hijos. Tal vez no los han visto por meses, Señor. Te ruego, Señor, que nos ayudes, Señor. Sabemos que estamos en el final de los tiempos, Dios. Pero te rogamos que nos des la fuerza, Señor, y nos enseñes, Señor, cada día a seguir, Señor, acatando las órdenes de los gobernantes, Señor. Te pongo en tus manos los bomberos, la policía, los paramédicos, Señor. Sus familias, nuestras familias están en tus manos, Señor. Nuestros hermanos y hermanas, Señor, en Cristo también. Y los hermanos en la carne que tenemos. Mi esposo tiene 2 hermanos. Jesús, Señor, en San Bernardino y José Manuel en Canadá, Señor, te ruego, te los ponemos en tus manos. Trata con cada uno de ellos, Señor, y alcánzalos para gloria de tu nombre, Señor. También te pongo en tus manos a mi hermana Lidia y mi sobrina Génesis, Señor. A mi hermana Irma y sus hijos, Señor, sus nietos y nietas, Señor. Guárdalos, protégelos, Dios, alcánzalos, Dios. También te pongo en tus manos a mi hermana Marina ahí en El Salvador y sus hijos y sus nietos también, Señor, que ella tiene también, Señor. Alcánzala, Señor, trata con su vida, Señor. Sácala, Señor, de la religión, Señor, y tráela al verdadero camino que eres tú, Señor. También te pongo en tus manos al pastor de la iglesia, Señor, a mis hermanos también del centro de rehabilitación y cada familia de la iglesia están en tus manos, Señor. Gracias porque hasta aquí sigues trabajando con cada uno de nosotros, Señor. Que sea el Espíritu Santo el que nos guíe en este estudio, en esta meditación, Señor, y podamos terminar, Señor. Este estudio, Señor, cada vez, Señor, entendemos más cuando leemos tu bendita palabra y el Espíritu Santo nos guía, Señor. En esta noche te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús y te pido, Señor, que el Espíritu Santo sea nuestro guía, Señor. Gracias, bendito Señor. Amén. Nos quedamos ayer en Mateo capítulo 25, terminamos en el 25:13. Dice, no quiere decir pararse en la cumbre de la montaña para escudriñar el firmamento. Estoy hablando de Mateo 3:25. Dice, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Quiere decir, en el libro de los Hechos también leímos, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube, que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús,
que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Amén. Es cuando Jesús fue llevado al cielo después de que estuvo aquí en la tierra, murió y resucitó y pagó por todos nuestros pecados. Quiere decir permanecer despiertos y alertas. En Mateo 26, 38 al 41, entonces Jesús les dijo: mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vamos a leer Mateo 25, 14 al 30, donde habla de siervos útiles e inútiles. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es la parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conozco que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Bendito sea el nombre del Señor. Como les decía, Mateo capítulo 25, 13 al 30. No se debe confundir esta parábola con la parábola de las 10 minas, que está en Lucas 19, 11 al 27, que dice de esta manera: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos
pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Luego, llamó antes a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y le dijo, negociad entre tanto que regreso. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que al regresar, él después bendito sea el nombre del Señor, se presentó él primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Llegó otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. También a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Se presentó otro diciendo, Señor, aquí tienes tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo soy hombre severo, que tomo lo que no puse y ciego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo hubiera recibido? Amén. Yo hubiera recibido los intereses. Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinara sobre ellos, traedlos acá y decapitarlos delante de mí. Amén. Aunque las dos tienen detalles similares, por favor, fíjate que cada siervo de esta parábola se le dio unos talentos conforme a su capacidad. Un talento equivale como a 20 años de salario. El que tiene mucha capacidad recibió 5 talentos. El que tenía capacidad promedio recibió 2. Y el que tenía capacidad mínima recibió 1. Los talentos representan oportunidades para usar nuestra capacidad. Si a la persona con capacidad mínima se le hubiera dado 5 talentos, la tremenda responsabilidad lo hubiera destruido. Pero si el hombre de gran capacidad se le hubiera dado solo un talento, se hubiera sentido degradado y denigrado. Dios asigna el trabajo y la oportunidad conforme a la capacidad. Vivimos en un periodo entre los versículos 18 y 19. Se nos ha asignado ministerios conforme a la capacidad de dones que Dios nos ha dado. Es nuestro privilegio servir al Señor, multiplicar sus bienes. Los 3 siervos caen en 2 categorías, fieles e infieles. Los siervos fieles tomaron sus talentos y los pusieron a trabajar para su Señor. El siervo infiel escondió su talento en la tierra. En lugar de usar sus oportunidades, las enterró. No se propuso hacer el mal, pero al no hacer nada
estaba pecando y robándole a su señor el servicio y la ganancia. Los dos hombres que pusieron su dinero a trabajar recibieron el mismo elogio. Versos 21 y 23. La diferencia no estuvo en la porción, sino en la proporción. Empezaron como siervos, pero su señor los promovió a gobernantes. Fueron fieles en lo poco, así que el Señor les confió mucho. Trabajaron y se esforzaron y ahora entraron en el gozo. Su fidelidad les dio a cada uno la capacidad de mayor servicio y responsabilidad. El tercer siervo fue infiel y por consiguiente no recibió recompensa. Debido a que temía fracasar, nunca procuró triunfar. Temió la vida y sus responsabilidades. Esto lo paralizó con ansiedad. Así enterró su talento para protegerlo. Lo menos que podía haber hecho era depositarlo en el banco para que ganara algo de intereses. Por eso no había riesgo alguno. En eso no había riesgo alguno. En lo que no usamos para el Señor, hay riesgo de perder. El amo reprendió al siervo infiel e inútil y luego le quitó el talento. El hombre que tenía más talento recibió el talento adicional. Algunos opinan que el siervo inútil no era un verdadero creyente, pero me parece que sí, era un siervo verdadero, aun cuando demostró ser inútil. Las tinieblas de afuera, mencionadas en el versículo 30, no necesariamente se refieren al infierno, aun cuando a menudo ese es el caso de los evangelios de Mateo capítulo 8, verso 12. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Miren lo que dice Mateo 8:12. Pero ahora miren lo que dice Mateo 22:13. 22:13. Entonces el rey dio a los que servían, entonces el rey dijo a los que servían: atadlo de pies y manos y echadlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Es peligroso establecer teología basándose en la parábola, porque las parábolas ilustran la verdad de manera vivida. El Señor castigó al hombre. Este perdió su oportunidad para el servicio y no recibió ni elogio ni recompensa. Para mí esto es tinieblas de afuera. Es posible que el que recibió un talento pensara que su talento no era realmente importante. No tenía 5 ni siquiera 2 talentos. ¿Por qué preocuparse por un solo? Porque el Señor lo había nombrado mayordomo. Si no fuera por las personas de un talento en el mundo, poco se lograría. Su talento podía haber ganado otro y traído gloria a su Señor. Estas 3 parábolas nos animan a amar su venida, velarla y trabajar fielmente hasta que Él venga. Debemos estar vigilando, testificando y trabajando. Tal vez no alcancemos éxito a ojos de los hombres y tal vez nada de popularidad, pero si somos fieles y útiles, recibiremos nuestra recompensa. Amén. Ahora fíjese lo que continúa. En Mateo 25, 31 al 46, está la venida de Cristo a las naciones gentiles.
Y dice Mateo 25, 31 al 46, que es lo último que nos queda de este estudio. Dice de esta manera: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y veniste a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no viniste y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Esta sección nos explica cómo juzgará Cristo a las naciones gentiles. La palabra naciones en el versículo 32 quiere decir gentiles, y en el griego es de género neutro. La frase apartará uno de los otros es masculino. Esto quiere decir que las naciones serán reunidas delante de Jesucristo, pero Él la juzgará como a individuos. No habrá juicio en grupo. Por ejemplo, Alemania, Italia, Japón, etcétera, sino de individuos dentro de las naciones. No debemos confundir este juicio con el juicio ante el gran trono blanco descrito en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que habían en él,
Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados. Algunos estudiosos combinan los dos pasajes y llaman esto un juicio general. La Biblia no admite nada de un juicio general. Este juicio toma lugar en la tierra inmediatamente después de la batalla del Armagedón. El juicio ante el gran trono blanco acontecerá en algún lugar en el espacio. Huyeron la tierra y el cielo. Apocalipsis 11:20. El juicio que se menciona en Mateo 25 tiene lugar antes de que el reino sea establecido en la tierra, porque a los salvos he dado heredar el reino. ¿Sabe qué reino es este? A los salvos les es dado heredar el reino. En el verso 34 de Mateo capítulo 25-34. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El juicio ante el trono blanco tendrá lugar después del reinado de 1000 años. Años de Cristo, Apocalipsis 27. Hay otro error que se debe evitar. No debemos forzar este pasaje para que enseñe salvación por buenas obras. La lectura superficial daría la impresión de que ayudar al prójimo es suficiente para ganarse la salvación e ir al cielo. Pero este no es el mensaje de este pasaje. Nadie en ningún momento de la historia del mundo jamás fue salvo por buenas obras. Los santos del Antiguo Testamento fueron salvos por fe. Hebreos 11. Los santos del Nuevo Testamento fueron salvos por fe en Jesucristo. Efesios 2, 8, 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, o sea, regalo. No por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La gente de hoy se salva de la misma manera. El evangelio de haz lo bueno no es un mensaje bíblico. Es apropiado que los creyentes hagan el bien. Hebreos capítulo 13, verso 16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tal sacrificios se agrada a Dios. Mutua. Pero muchos lo quieren que le hagamos favores a ellos. Pero mutua es que ellos también me tienen que hacer a mí. Ese es mutuo. Yo sirvo a Dios y por servirle Él me bendice. Y aunque no quiero yo meterme en esto, mejor ahí lo dejamos. Fíjese lo que dice aquí el versículo, la gente de hoy les decía, en el Gálatas capítulo 6, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe. Oiga cómo está diciendo. ¿Quiénes son los de la familia de la fe? Son mis hermanos en Cristo. O sea, si hay dos personas que necesitan un cartón de huevos, uno es cristiano y el otro no es, ¿qué haría usted? ¿Qué manda la Biblia? Aleluya. Ok, ahí los dejo así, piensen. Pero tal no es
la manera en que los incrédulos pueden ser salvos. No porque ellos... Hay muchos incrédulos que son bien dadivosos. ¿Ah? Sí. Yo conozco gente que no es cristiana, que no, ni siquiera va a la iglesia. Son católicos hueso colorado, como dicen, ¿no? Perdón por la palabra, religiosos. Y ellos dicen, no, pues yo voy a misa, esto y lo otro, y hago buenas obras, sí. Pero la Biblia dice... Como las personas que dicen que van a ir al cielo porque nunca han hecho nada malo. Sí. Aunque nunca haya hecho nada malo, si él no acepta a Jesús como su Señor y Salvador y se arrepiente, aunque haya dado todo su dinero, aunque haya dado toda su vida, no va a ir al cielo. Por eso dice, no por obras para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obras, solo los ricos se salvaran. Solo los que tienen dinero. Hay gente que da millones de dólares. ¿Ah? Sí. Que para los niños esto, que para los niños de África, para los niños de Uganda, para los niños de El Salvador. No, no es por eso. Mire, nos ayudará a resolver este problema si tenemos presente a los tres grupos que se menciona en el relato: ovejas, cabritos y hermanos. ¿Quiénes son aquellos a quien el rey se atreve a llamarlos mis hermanos? Parece que son los judíos creyentes del tiempo de la tribulación. Son los que oirán el mensaje de los 144,000. Y confirmarán, y confiarán en Jesucristo. Pues que de estos judíos creyentes no recibirán la marca de la bestia. Mire lo que dice Apocalipsis 16:17. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. No podrá comprar ni vender. ¿Cómo entonces podrán sobrevivir? Mediante el cuidado amoroso de los gentiles que han confiado en Cristo y cuidan a sus hermanos. Lo interesante en cuanto a este juicio es que las ovejas individuales se sorprenden por lo que oyen. No recordarán haber visto al Señor Jesucristo o haber ministrado a sus necesidades. Pero al ministrar con amor a los judíos creyentes, ministraban a Cristo. Su motivación no era la recompensa, sino el amor sacrificador. Es más, estos gentiles tomaron su propia vida en sus manos cuando recibieron a los judíos destituidos y los cuidaron. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, dijo Jesús a sus discípulos. También en Mateo 10:40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, está hablando cuando estas personas vayan y prediquen. ¿Sí me explico? Los 144,000.
No sé si lo entienden. ¿Verdad? Pero eso es lo que está diciendo aquí. Y de seguro, esto se aplicará a sus hermanos. Los individuos designados como cabritos fueron juzgados porque no confiaron en Jesucristo, ni dieron evidencia de esa fe al cuidar de sus hermanos. Al parecer recibieron la marca de la bestia y se cuidaron a sí mismos y a los suyos, pero no tuvieron tiempo para el remanente judío, que sufriría en la tierra. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de los descendientes de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay pecados de omisión, tanto como pecados de comisión. Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Por eso les preguntaba, si hay una familia cristiana y hay aquí una familia que no es cristiana, yo me voy por los que son cristianos. O se van por el gentil, por el que no ha aceptado a Cristo. No sé. Pero aquí dice la Biblia que ayudemos más a los de la familia de la fe. O sea, mis hermanos en Cristo. ¿Verdad? Aunque dirían algo otro, no, pero si le damos a esta persona, ¿cuántas veces no les hemos dado a otras personas que no son creyentes, pero nunca quieren nada con el Señor? ¿Ah? Pues no sé, a ustedes, ¿verdad? Pero la Biblia sí lo dice y no podemos cambiar nada. Al comparar las dos sentencias judiciales en Mateo 25, 34 y 41, entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Ahora miren lo que dice el 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí sí está hablando ya del lago de fuego, del infierno. Por eso hay que estudiar la Biblia. Descubrimos algunas verdades interesantes. Para empezar, las ovejas eran benditas del Padre, pero no dice que los cabritos hayan sido malditas del Padre. Las ovejas heredan el reino y la herencia se basa en el nacimiento debido a que han nacido de nuevo por fe. Heredan el reino. Este reino fue preparado para los salvos, pero el versículo 41 no indica que el fuego eterno haya sido preparado para los cabritos. Hay tres grupos. Hay tres grupos. ¿Cuáles son? Fíjese. Está los cabritos. Fue preparado, que dice, el fuego eterno. Para los cabritos, dice, fue preparado para los cabritos. Fue preparado para él y sus ángeles. Apocalipsis 20:10. Dios nunca preparó el infierno para la gente. No hay ninguna evidencia en las Escrituras que Dios predestina a los hombres al infierno. Si los pecadores escuchan a Satanás y siguen sus caminos, acabarán donde él acaba, en los tormentos del infierno. Hay solo dos destinos eternos: el castigo eterno para los que rechazan a Cristo y la vida eterna para los que confían en Él. Y es que es clara la Biblia. O le sirves a Dios o le sirves al diablo. ¿Sí? ¿Sigues a Jesús o sigues al diablo? Está fácil. O te vas al diablo, te vas al infierno, o te vas para el cielo. ¿Sí? Es fácil. Las ovejas serán
introducidas al reino para participar en la gloria de Cristo. La iglesia estará reinando con Cristo e Israel disfrutará del cumplimiento de las promesas hechas por medio de los profetas. Toda la creación participará en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8:19 al 21. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Por tanto, también la creación misma será liberada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Jesucristo reinará desde el trono de David en Jerusalén, según Lucas capítulo 1, verso 30 y 33. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y la paz reinará por 1000 años. Isaías 11. Al mirar el retrospectiva, el discurso del Monte de los Olivos, debemos repasar varios hechos. Primero, Dios no ha terminado sus tratos con el pueblo de Israel. Jesús dijo claramente en este sermón que Israel será purificado y traído a la fe en el Mesías. Dios no ha desechado a su pueblo. Romanos 11:1. Segundo, las promesas del Antiguo Testamento tocantes al reino se cumplirán. El período de la tribulación será difícil para la gente en la tierra, pero será dolores de parto en preparación para el nacimiento del reino. El sufrimiento conducirá a la gloria. Tercero, Dios va a juzgar a este mundo. No envía un juicio desastroso, porque es un día de gracia en el cual su mensaje es reconciliados con Dios. Según Corintios, segunda de Corintios capítulo 5, 14. Dice aquí: el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Los cielos guardan silencio porque los pecados de los hombres ya han sido juzgados en la cruz. Dios ha hablado de una vez por todas mediante el Hijo y no hablará a esta tierra de nuevo, sino cuando envíe los juicios durante la tribulación. Cuarto, nosotros como creyentes y miembros de su iglesia no buscamos señales. Los judíos piden señales. Primera de Corintios 1:22. No habrá señales antes del súbito retorno de Cristo en el aire por su iglesia. Sin embargo, al ver que algunas de estas señales de la tribulación están empezando, cuando estas cosas comiencen a suceder, Lucas capítulo 21, verso 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Pensamos que el fin no está lejos. Parece que las tensiones y problemas internacionales están incrementándose al punto en que el mundo clamará por su dictador y Satanás ya tendrá listo su candidato. Finalmente, sin que importe cuál perspectiva de la profecía adoptemos, sabemos que Jesús viene otra vez. Como creyentes debemos estar alertas y capacitados y listos
No debemos desperdiciar las oportunidades. Tal vez no tengamos gran capacidad o muchos dones, pero siempre podemos ser fieles al llamamiento que Él nos ha dado. Bendito sea el nombre del Señor, que Dios les bendiga. Hemos terminado ahí y damos gracias a Dios porque nos permitió terminar, y esta es la cuarta parte de Mateo. Bendiciones a todos los que nos ven en YouTube.